paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, son las 8:01 de la tarde. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín, ahí se escucha a mi fiel Chucao, el pájaro que me acompaña siempre en este jardín, y me dispongo a pasear con un interesante invitado, como lo hacemos todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la tarde en Radio Pauta. Quiero, antes de presentarles al invitado, rendirle un pequeño homenaje a el exministro de Justicia, Luis Bates Hidalgo. Él estuvo invitado desde Jardín hace unos meses atrás, conversando de un libro que escribió sobre Mahatma Gandhi como abogado. Él estudió la vida y la obra de Mahatma Gandhi y fundamentalmente una parte menos conocida de la biografía de esta alma grande de la India, que fue Mahatma Gandhi, y la escribió Luis Bates, y estuvo conversando y paseando aquí con nosotros en este jardín. Fue alumno mío en un taller de poesía durante muchos años, un hombre entrañable, sencillo, uno de los grandes, diría yo, que hemos tenido en Chile. Un hombre decente, un hombre comprometido con el país, un hombre inquieto, por ejemplo, en esta búsqueda de la biografía de Mahatma Gandhi, que creo que es un gran aporte. Así que enviamos nuestras sinceras condolencias a su mujer, a su familia, desde el jardín. Y hoy día vamos a conversar de algo que lamentablemente no tiene muy entusiasmado a la ciudadanía, a la mayoría del país. No es un tema erótico, digamos, no es un tema que provoque, que genere emociones, por lo menos hasta ahora, en la inmensa mayoría de la ciudadanía. Sin embargo, es un tema fundamental, importantísimo, que es la elección del plebiscito del 17 de diciembre próximo. Y está con nosotros en el jardín Roberto Isicson, socio y gerente general de CADEM, cientista político, magíster en comunicación estratégica. Todos ustedes probablemente lo conocen. Quien no recibe toda la semana ese informe escrito, pero también ese breve audio, que en un tiempo récord logra resumir las conclusiones de lo que está pasando, lo que se está pulsando en la sociedad chilena. Roberto, un gusto de tenerte aquí conmigo en el jardín para pasear esta tarde con nosotros. Cristian, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de acompañarte hoy día desde este jardín. Se te escucha un poquito bajo el audio, vamos a tener que ajustarte el micrófono o el sonido, pero algo se escucha. Ahí a lo mejor se puede subirlo un poquitito. Ahí se escucha mejor. ¿Se escucha mejor? Se escucha un poquito mejor. Ya. Roberto, lo primero que quiero preguntarte es, tú has dicho en algunas entrevistas que Chile se ha vuelto un país complejo. No solamente Chile, esto también se ha hablado en Argentina y se habla en otras sociedades y en otros países de Latinoamérica y del mundo. Complejo en el sentido de poder predecir con mayor precisión lo que va a ocurrir en una elección presidencial. ¿Para qué decir un plebiscito esta característica? ¿Qué es lo que hace hoy día la complejidad para un encuestador y para una empresa que hace encuestas de esta envergadura, de poder tener resultados más predecibles en el tiempo, etcétera? ¿Cuál es la complejidad de Chile? Bueno, yo creo que las encuestas, como ocurre en la sociedad, digamos, y como una expresión, ¿cierto?, de la manera en que tenemos los seres humanos de comunicarnos, digamos, estamos expuestos, al igual que todas las instituciones, digamos, a un mundo que está cambiando con niveles de incertidumbre gigantescos. Enfrentamos un cambio paradigmático, lo que ha significado la transformación digital, la pandemia global, la guerra de Rusia con Ucrania, la guerra de Israel con Hamas, los cambios culturales y estilos de vida,
la crisis del modelo económico y de las democracias. Tengo la impresión de que todos esos factores están de alguna manera generando niveles de incertidumbre que son gigantescos, y sobre todo probablemente con la combinación, ¿cierto?, de los niveles de desconfianza hacia las élites completas, la crisis del poder, y en ese contexto la pérdida la irrupción, ¿cierto?, de las redes sociales y de cómo se usan, y esta idea de que nos cuesta identificar qué es verdad y qué no es verdad, están haciendo cada vez más compleja la manera en que tenemos como de comunicar, y por lo tanto también a las encuestas. Hoy día sabemos que la encuesta más certera va a ser aquella que se realice lo más cerca posible del proceso electoral. Y tenemos una ley que prohíbe la publicación y difusión con 15 días de anticipación. Este es un proceso particular, como tú bien decías, Cristian, que ha sido de muy bajo interés durante largo tiempo, y por lo tanto es muy posible que la gente empiece a tomar su decisión en estas últimas 2 semanas, o que un hecho particular y significativo pueda cambiar la estructura de la elección. Entonces, en ese contexto, en un contexto de desconfianza del proceso, en un contexto de desconfianza de la política, evidentemente también las encuestas tenemos un desafío mucho más grande. Vamos a tener que seguir hasta probablemente el último día, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos dicen los chilenos con respecto a este proceso? Ahora, luego vienen otras condiciones, ¿cierto? La irrupción de lo digital para hacer encuestas, que ha disminuido las barreras de entrada para que existan más encuestas, creo que también genera cierta pérdida de calidad a veces, que hay que estar atentos a ella. ¿Qué es lo que distingue una encuesta de calidad de una de no calidad? Porque andan circulando ya varias encuestas. Hoy día mismo por ahí supe a través de una radio, creo que fue Radio Agricultura, revelaron una encuesta que mostraba una diferencia a favor de casi 10 puntos sobre el en contra. Entonces uno dice, ya, a ver, ¿cuáles son los criterios yo como ciudadano cuando recibo encuestas a decidir cuáles son las encuestas que son más fiables, más serias, más certeras, de aquellas que son más inciertas o que puede ser un bluff también? Yo creo que, bueno, no es una respuesta fácil y sencilla de dar. Evidentemente, la metodología es importantísimo, entender cómo se hizo, ¿cierto? ¿Cuál es el marco muestral? ¿Cómo se obtuvieron las respuestas de las personas? ¿Se obtuvieron a través del teléfono celular? ¿Se obtuvieron a través de encuestas online a paneles? ¿Se obtuvieron a través de publicidad que se realiza a través de páginas web o redes sociales? ¿Hizo cara a cara? Eso es importante. Lo segundo, yo diría, ¿quién hizo la encuesta? ¿Quién es el dueño, cierto? Y por lo tanto, ¿cuál es su domicilio? ¿Cuál es la página web? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Quiénes son sus clientes? Probablemente también va a ser una pregunta. ¿Quién contrató? ¿Quién financió esa encuesta? Va a ser relevante. ¿Cuántas personas respondieron? ¿En qué regiones se hicieron? ¿Cuál fue el cuestionario? ¿Cuál fue el orden de las preguntas? Son todas cosas importantes, porque claro, sabemos que aparece esta encuesta, a mí también me llegó, Cristian, que da a favor por sobre el en contra. Es la única, al menos, que da hoy día ese escenario. Y lo que no sabemos es quiénes son. ¿Dónde está su oficina en Chile? Esto ha pasado antes también. En el plebiscito de salida hubieron encuestas que venían de Argentina, de Brasil, que decían que podía ganar el apruebo, publicadas por medios de comunicación chilenos, y finalmente teníamos por que ganar en contra. Ahora, no quiero decir con esto que no hagan un buen trabajo. Lo que habría que estar atento es que, o la pregunta es, no sabemos realmente qué es lo que hacen. En nuestro caso, ustedes van a encontrar en nuestra página web nuestro trabajo, quiénes somos, quién es parte del directorio, y por lo tanto, si a mí me va bien o mal, yo voy a tener que dar explicaciones, voy a quedarme en Chile, y evidentemente siempre vamos a buscar entregar la información más confiable y de manera más oportuna. Va a haber prohibición de revelar encuestas. Tú ya lo dijiste en el último envío de Cadena, dijiste que hiciste una locución ahí sobre el error que era no poder difundir encuestas, que eso perjudicaba a la mayoría de la ciudadanía, y que una élite, la que igual va a recibir las encuestas por algún lado, mientras que la mayoría de la ciudadanía va a avanzar a ciegas hacia la próxima elección. También dijiste
¿quiénes son los enemigos, digamos, de las encuestas? ¿A quiénes no le conviene que hayan encuestas? Bueno, en general en época electoral las encuestas tienen varios enemigos. Somos enemigos de la política cuando el político intenta arrogarse a sí mismo la voz del pueblo y una encuesta te muestra lo contrario. Somos enemigos de las redes sociales, que bajo los algoritmos, ¿cierto? Y la búsqueda de los likes y los retweets, nos crean un mundo de apariencia que realmente no representa el sentir mayoritario de la opinión pública, que no participa necesariamente de esa red social y que tampoco está circunscrito en tu grupo de amigos. Podemos tener enemigos también, ¿cierto? En el mundo a veces de los medios de comunicación, que también buscan representar esa voz de la opinión pública. Entonces, enemigos pueden haber múltiples. Ahora, a mí lo que profundamente me llama la atención, Cristian, es que esto ocurrió en el 2016, ya no es algo nuevo, pero la política reguló esto sin conversación con los expertos, sin un debido análisis, sin un paper académico que demostrara, ¿cierto?, cuál era la influencia real de las encuestas en la toma de decisiones de los ciudadanos. Nos puso con un límite, una restricción que es la más alta que existe en el mundo, comparable a, por ejemplo, la que tiene Venezuela, y nos aleja de países que creo que nos gustaría ser como Inglaterra, como Alemania, como Nueva Zelanda, como Canadá. O sea, las democracias no tienen este tipo de restricciones, no tienen este tipo de mordaza. Las democracias no generan este tipo de asimetría entre los ciudadanos y la élite, porque además pasa algo que es bastante obvio. Tú hoy día, en el fondo, le pones una mordaza a una encuesta, pero no se lo pones a las redes sociales, porque no están reguladas, no se lo pones a la franja, que tú puedes seguir, en el fondo, exhibiéndose en los canales de televisión. A los canales de televisión no les impide, ¿cierto?, abrir con las noticias, a los escritores o los líderes de opinión escribir sus columnas en los medios, a la familia no le evitas conversar sobre esto, a tus amigos, compañeros de trabajo, etcétera. O sea, somos múltiples los agentes de influencia y aquí solo se ha regulado uno de manera excesiva. A ver, quiero entender si este plebiscito es más complejo de predecir que el anterior. Conversamos con Pepe Out, creo que aquí mismo en el jardín, quien dijo que era una elección de baja intensidad, es decir, una elección donde no hay tanto entusiasmo, lo que se llama al comienzo, ni pareciera que se está jugando el todo o el nada, como lo había sido el plebiscito anterior, y que eso hace más líquido el voto. Eso es así, este plebiscito, ¿cuál es la característica frente al ya tenemos una experticia con un plebiscito anterior, pero este es un plebiscito, y pocos meses después, digamos, un año después? ¿Cuál es la diferencia más importante? No debería ser más difícil de anticipar. Lo que sí creo es que va a ser más tardío. Y esto es importante. Una encuesta es la fotografía de un momento, ¿cierto? La encuesta que nosotros dimos a conocer el domingo pasado es la fotografía que sacó CADEM entre el jueves y el viernes de la semana pasada. Y luego quedan 3 semanas hacia adelante. Entonces, de nuevo, la encuesta más predictiva va a ser probablemente la que hagamos el viernes antes de las elecciones. Ojalá se pudiera hacer el mismo sábado, ¿cierto? Porque mientras más cerca estés del proceso, con más exactitud vas a poder anticipar un escenario. Ahora, dicho eso, es evidente que esta elección es más líquida, es evidente que esta elección hay menos entusiasmo, que ha habido desinterés, que hay cansancio, que hay desconexión emocional, y por lo tanto lo que eso creo que va a generar es que el proceso de decisión final se atrase. El plebiscito anterior, las curvas se dieron vuelta en abril, o sea, casi 6 o 7 meses antes de las elecciones, y nunca más cambiaron. El plebiscito se decidió 6 meses antes y era tal la emoción, el clivaje, las posiciones de enemigos, blancos y negros, que estaba claro el plebiscito. En cambio no hay un enemigo claro. Si es que gana el rechazo, te quedas con la constitución actual. La desconfianza ha sido el principal factor que ha cruzado el proceso completo, digamos. Entonces no hay nada relevante, sobre todo además cuando el país está viviendo una crisis de seguridad donde el 90% de los chilenos siente miedo, y esa es la principal prioridad, esa es la conversación, junto con los niveles de inflación que nos tienen frenado el consumo y un crecimiento negativo. Entonces, los chilenos están en otra, la conversación se trata de otros temas,
Y por lo tanto esto retrasa, por así decirlo, el proceso. No creo que sea más difícil, porque creo que la gente finalmente tiene posiciones y las va a terminar declarando, solo que en el fondo retrasa esa decisión hasta el final. Lo que nos obliga, Cristian, a trabajar hasta el último día. A ver, uno podría decir que la última encuesta en que por primera vez la diferencia entre el en contra y el favor se reduce, entiendo, a 8 puntos. Antes había una diferencia, creo que de 20 puntos, ¿no? Si no estoy equivocado. Al final, con de 20 a horas de 10, ¿no? ¿Implica un cambio de tendencia o es la fotografía de este momento y puede ser que cambie de nuevo o continúa ascendiendo a favor? ¿Qué es lo que te dice qué es lo que dice el estudio más fino de los resultados? No, lo que dice el estudio es que hay un cambio significativo. Llevábamos 5 semanas prácticamente con una brecha de 20 puntos del en contra sobre el a favor. Esta semana esa brecha se acortó a 10 puntos, 55-45. Es una brecha que sigue siendo muy significativa en favor del en contra. Para poner un símil, ¿cierto? Es la brecha que obtuvo el presidente Boric sobre José Antonio Kast en segunda vuelta. O Milei en Argentina, ¿no? Milei en Argentina sobre Massa, o sea, es una diferencia muy significativa todavía, difícil de remontar, pero no lo sabe, no, lo que no sabemos es si es un cambio de tendencia y que el a favor va a seguir subiendo, o si se va a estancar esta semana, o incluso si pueda retroceder un poco. No lo sabemos. Yo creo que para tener más información de lo que viene hacia el 17 de diciembre, esta semana, esta encuesta va a ser del todo relevante. Porque si es que el a favor lograra seguir acortando distancia, significa que se están produciendo movimientos importantes. Si más bien tiende a estabilizarse en 10 puntos, ya quedando solo 2 semanas, es difícil que pueda haber un cambio significativo y si retrocede o vuelve o se amplía la brecha, ¿cierto? Me parecería que ya sería un resultado más bien definitivo. Tú, en una entrevista que diste antes, hiciste una afirmación interesante de que, de alguna manera, toda la campaña de la favor, estoy hablando de la franja, tendía a reproducir todo, la estética, el mensaje, lo que había sido la campaña de televisión anterior. Pero existe una elección más política, y que el mensaje, no sé, política, politizada, y que el mensaje tenía que ser más político. Me gustaría que me explicara eso. Lo que pasa es que cuando uno mira el proceso del plebiscito de salida del 4 de septiembre, y cómo se fue configurando, la gente votó con miedo. Había una emoción muy grande frente a una propuesta constitucional, ¿cierto?, que radicalizaba las posiciones, que cambiaba las estructuras fundamentales de Chile. Recuerdo la semana que se dio vuelta a esa elección, hubieron 4 hitos que fueron de los más relevantes, ¿cierto? La discusión primero sobre el aborto, luego la propiedad de los fondos de pensiones, la multiculturalidad, sumado a estas actitudes, ¿cierto?, que tenían los consejeros, Rojas Bade, uno podría terminar resumiendo el que cantaba en la ducha, el uso de la bandera, la tía Pikachu, digamos, Paradit, ¿cierto? Y lo que hubo sobre ese proceso fue una reacción ciudadana mayoritaria para decir esto no lo queremos. Esta elección no ha tenido esa característica. La propuesta constitucional no genera, ¿cierto?, cambios radicales sobre las bases fundamentales. De hecho, que eso quedó asegurado con las 12 bases iniciales que dieron origen al proceso. De hecho, uno de los grandes paradigmas de esta elección es que nosotros hemos medido en los distintos momentos el contenido constitucional y más del 80% ha estado de acuerdo con ello. Entonces, esta elección nunca se ha tratado sobre el contenido constitucional, está muy lejos del contenido constitucional, se ha tratado más bien de la dinámica político-electoral y de la situación del país. Y cuando uno mira hoy día la estructura de aquellos que están a favor y lo comparas con el voto de José Antonio Kast en segunda vuelta, es el mismo. Entonces, se está dando esa dinámica y probablemente la frase más relevante que ha tenido este proceso electoral es la Constitución. Hoy día, el plebiscito se está jugando bajo un plebiscito a la figura de José Antonio Kast, que tuvo el control del Consejo. Y eso explica la brecha de 10 puntos. Entonces, si ese es el clivaje, si esa es la dinámica, si eso es lo que ordena entre A y B, es una elección política.
Y el a favor, entonces, no estaba tocando las teclas correctas por una elección que era eminentemente política, como que tú bien dices, con la estética, el lenguaje de la campaña del en contra. De hecho, una definición que me parece súper interesante. Cuando tú le preguntabas a la gente hoy día, ¿cuál es la primera palabra que se te viene a la cabeza cuando piensas en el plebiscito del 17 de diciembre? La respuesta es rechazo. No es a favor, no es en contra, no es rechazo. Es tan fuerte el clivaje anterior y ese ha sido un problema para el a favor, porque no le ha podido explicar al votante del rechazo que ahora hay que estar a favor. Ese tránsito ha sido muy complejo y eso el a favor creo que ya no lo logró. Digamos. A ver, de alguna manera la única posibilidad que tendría el a favor en las pocas semanas que quedan sería cambiar el clivaje. Es decir, que el clivaje no fuera un plebiscito sobre Kast, sino que fuera un plebiscito sobre Boric, sobre el gobierno. Eso se ha visto en estos últimos días, lo puede lograr, lo va a lograr. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo lo que muestra nuestra encuesta es que el único camino para que la a favor pueda ganar esta elección implica dos cosas. El votante de Kast que votó rechazo y que hoy día está en contra se cambia hacia la favor, y que el votante de Kast que hoy día está que votó rechazo y que hoy día está indeciso se cambia a la favor, y además que la gente que no votó en segunda vuelta, que votó rechazo y que hoy día está indeciso, se inclina al menos un 60% por la favor. Es decir, en el fondo hay que movilizar aquellas teclas que les hacen sentido a ese electorado. Y es mostrar evidentemente que, por ejemplo, el Partido Comunista está en contra, que el Frente Amplio está en contra, que el gobierno está en contra, porque eso los aleja ideológicamente, ¿cierto?, de esa posición. Yo creo que el jódete, ¿cómo era la frase decía cerrada con que se jodan? Que se jodan. Que se jodan movió un poco el avispero. No sé si suficiente, o no sé si le va a quedar tiempo a la favor. Creo que en esto el presidente ha sido especialmente disciplinado, cosa que no lo había sido en el plebiscito anterior, para mantenerse al margen de este proceso electoral, y eso evidentemente también creo que favorece al en contra. Bueno, tan disciplinado ha sido que hizo una declaración hoy día, creo, sobre el tema de la mujer, y al tiro trataron de la favor de forzarlo a decir Boric es el jefe de campaña del en contra. No parece evidente, ¿no? No parece evidente que, como se dice, el chileno haya pisado el palito, no vi las declaraciones y no me parece. No, yo creo que es bastante forzada la interpretación, si uno es objetivo. Lo otro que llama la atención en este plebiscito, tú también lo has dicho, es que la derecha no ha convencido a toda la derecha de votar a favor, algo insólito. O sea, uno debiera pensar que toda la derecha completa, el arco entero, debiera votar, y resulta que hay... Ahora, esa derecha que está más a la derecha de Castro, no podría decir. El grupo Marinovich, el Rojo Edward, ¿ese grupo es significativo o es un grupo elítico? ¿Cala al electorado más popular? ¿Cómo ves tú ese grupo? Porque lo que podría pasar, pero con el triunfo en contra, y si hay un grupo que podría capitalizar eso, sería ese nuevo grupo que surgiría más a la derecha republicana, digamos. O sea, algunos hablan incluso que podría surgir de ahí un líder populista, una especie de Bukele, o qué sé yo. ¿Cómo ves tú lo que está pasando ahí? Al menos lo que nos dicen los números hoy día es que un 20% del votante de Kast en la segunda vuelta hoy día está en contra. Estamos hablando de 2 de cada 10 electores. Y aunque suene paradójico, porque claro, los rostros han sido Teresa Marinovich, Gonzalo La Carrera, Rojo Edwards y otros, digamos, el electorado es más bien de clase baja. No es de la elite, no está ocurriendo de forma masiva en el distrito 11, por decir algo. Está ocurriendo en los sectores más bien populares, que en primer lugar se sienten traicionados, porque José Antonio Kast les había dicho que no era necesaria una nueva constitución, porque José Antonio Kast los invitó a votar rechazo para no tener un nuevo proceso, y luego se ven liderando un nuevo proceso que nunca han querido. Entonces ahí hay un sentimiento de rechazo. Luego, yo creo que, y esto lo hemos visto, yo lo he visto con mucha sorpresa y de hecho con bastante incomprensión,
estamos haciendo una encuesta para tratar de entenderlo mejor. Esta idea, por ejemplo, de que José Antonio Caz ahora es onuista o globalista. Globalista, sí. Financiado por Soros, pero que aparece con mucha fuerza en redes sociales. Como si José Antonio Caz se hubiera vendido, ¿cierto?, a los capitales internacionales. Y ese grupo no se ha movido. No se quedó pegado y no ha recibido probablemente el mensaje correcto para cambiarse a la favor. No le sirve el mensaje de que Daniel Jadwe está votando en contra. No ha reaccionado a la base. Y de nuevo, también le cuesta a ese elector comprender hoy día que la favor es ese rechazo. Entonces, también hay un grupo ahí que, más bien desde la fuerza del rechazo, rechaza, y también es un castigo a toda la política. Es un rechazo voy a rechazar cualquier cosa, cualquier propuesta que venga de la política, y por lo tanto me quedo en ese rechazo y estoy en contra. ¿Hay alguna elección que tú conozcas, no sé si en Chile o afuera, en Chile no, pero que se pueda parecer a este plebiscito por las características que tú has dado, o un proceso sui generis, digamos? ¿Hay alguna elección? Porque han habido plebiscitos, no sé, como el Brexit, que hubo una sorpresa inesperada, como el plebiscito de Colombia, pero ¿a qué se puede parecer este proceso en términos de lo que puede estudiar una encuestadora, digamos? A ver, es difícil de encontrar un símil porque vamos derecho al récord Guinness, Cristian. Sí. Vamos a ser el único país del mundo que no solo va a haber rechazado una propuesta constitucional, sino que dos. Entonces es difícil entender esta elección sin considerar que tuvimos un rechazo en un proceso anterior. Esto es un continuo, ¿cierto? No es una elección en sí misma, sino que es un proceso de 2 años, ¿cierto? Uno podría decir que podría parecerse a otros plebiscitos como el Brexit y que por lo tanto puede haber una sorpresa, pero el Brexit generó un nivel de conexión y de interés y de movilización más parecido al primer proceso que al segundo. El plebiscito de paz en Colombia también generó un nivel de discusión, de conexión, de relevancia mucho más parecido al primer plebiscito que a este, digamos. Esta es una elección que hasta ahora ha tenido muy baja conexión emocional, donde ha primado el cansancio, donde ha primado la desinformación, que me cuesta encontrar un ejemplo en el mundo de esto. Ahora, dicho todo eso, yo creo que sí es cierto que está el desinterés que existe, que el a favor, que es bueno y malo para la favor. Es bueno porque podría haber un mensaje que genera un cambio en un voto que es mucho más blando. Es muy malo porque va a costar pasar ese mensaje, conectar emocionalmente. Pero quedan 3 semanas y yo creo que el voto de Chile hoy día es un voto mucho más líquido que se va a estar decidiendo en las últimas 2 semanas y que probablemente podríamos ver una sorpresa. La última pregunta. Te leí por ahí, me pareció interesante que este país en algún momento, estamos hablando de antes de, no sé, del 2016 o antes incluso, era un país que tenía un horizonte común, había un relato que lo construía, había una brújula, había un destino, que hoy día es un país de coyuntura, es un país sin brújula. Eso es inquietante, ¿no? Desde el punto de vista de la encuesta, me gustaría que me lo mostraras. ¿Cómo nos hemos convertido en ese país, en un barco sin brújula, digamos? ¿Ah? Yo creo que es peor. No solo no tenemos brújula, porque, o sea, perdimos la brújula definitivamente, pero creo que es peor porque perdimos el sueño. No sabemos a dónde vamos. O sea, incluso aunque encontráramos una brújula, una guía que nos ayude a navegar, no sabemos a dónde vamos. No sabemos cuál es nuestro destino. Chile se quedó sin sueño. La encuesta de la semana pasada, Cristian, muestra que solo el 22% de los chilenos se siente optimista con respecto al futuro del país. La encuesta nacional Bicentenario nos dice que en el 2009 el 71% creía que Chile habría avanzado, alcanzado la meta del desarrollo. Hoy día solo un 37%. No tenemos sueño de movilidad, no tenemos sueño de mérito, de esfuerzo, y nos hemos transformado en un país de corto plazo. Cuando tú le preguntas a los chilenos qué es largo plazo, te dicen 90 días. Entonces, por eso los retiros, por eso los IFE, por eso todo ahora, y Chile se transformó en un país presentista. Y ese presente hoy día, lamentablemente, es sinónimo de incertidumbre, de inseguridad, de desconfianza, de polarización.
Entonces, no solo tenemos que encontrar la brújula, probablemente lo más relevante es volver a encontrar el sueño. Un sueño, un relato común que nos una, que nos muestre hacia dónde tenemos que navegar. Roberto, te quiero agradecer esta interesantísima conversación en esta tarde aquí en el Jardín. Y bueno, ya CADEM no va a dar ninguna encuesta, va a seguir trabajando, pero no va a poder publicar encuestas, ¿no es así? Sí es, porque la veda comienza el sábado a las 12 y nosotros la encuesta la entregamos los domingos, así que estamos un poco pasados de la veda. Salvo que haya un cambio muy significativo, vamos a tener que ver cómo reaccionamos, si logramos reaccionar antes del sábado. Perfecto, vamos a estar atentos de todas maneras. Roberto, muchas gracias por haberte dado el tiempo de venir a caminar en mi jardín esta tarde. Un gusto. Muchas gracias por la invitación, Cristian. Y nosotros nos encontramos mañana, queridos y queridas radiovidentes, mañana nuevamente aquí a las 8 de la tarde, cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Recordad que nos acompaña Fundación Irarrázaval y Grupo Viva, comprometido con la sostenibilidad en los barrios y la cultura en la empresa. Hasta mañana. Gracias por habernos acompañado. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica.